Muy bien, señores. Y ya estamos aquí en el estudio, como lo anuncié más temprano, con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras Metropolitano. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Buen día, Mario. Muy bien, muchas gracias por la invitación una vez más. Sí, pues evidentemente nosotros estamos muy contentos también de que esté aquí de vuelta para hacer esta sección que se llama La Voz de los Profes. Sí. Me encanta. Es verdad. Me encanta. ¿Estuvieron ayer haciendo una manifestación afuera de La Moneda? Sí, y en todo el país en realidad. Ah, ya, Sí, cuéntenos. bueno, fue una... O sea, fue una jornada de manifestaciones. Sí, fue una jornada de manifestaciones previo a la cuenta de hoy día, justamente para recordar que hay compromisos, que hay promesas con el magisterio que hasta ahora no se han cumplido y que hay ya malestar, hay inquietud entre mis colegas porque el tema de deuda histórica que se comprometió, el envío de un proyecto de ley en diciembre de 2022. Ya. Estamos a junio 2023 y eso no se ha efectivizado. Lo dijo en la cuenta pasada el presidente, que iba a mandar el proyecto de ley en diciembre, no se hizo así. Está el tema CAE, que también nos afecta. Bueno, como ciudadanos nos preocupa que se cumpla esa promesa, pero también muchos de nuestros colegas que estudiaron pedagogía tienen deuda CAE y por lo tanto también son afectados o están con la expectativa, ¿no es cierto?, de que esa promesa se pueda cumplir. El tema de la evaluación docente, que sigue siendo un tema de mucho agobio, un sistema que tiene muchos cuestionamientos, nosotros creemos que debe tener modificaciones. Y así siguiendo, hay varias promesas, hay una mesa de negociación que ha ido muy lenta, y hay muchos problemas en el sistema educacional hoy día que nos preocupan, principalmente, y queremos poner hoy día como un tema muy central, la problemática de salud mental, que es un tema grave. Ayer hubo un alumno que disparó dentro de una sala de clase ¿En Pudahuel? en Pudahuel, disparó aparentemente mostrándole la pistola a un amigo, el arma, se le disparó, pero fue dentro de la sala de clase, el profesor quedó con trauma acústico y yo creo que trauma psicológico también por esto. Nosotros hemos dicho que este problema es demasiado grave como para que se le minimice o se le quiera como postergar en su solución. Es un tema que tiene que enfrentarse hoy. El presidente lo dijo además en su momento. Chile, la sociedad chilena tiene serios problemas de salud mental que tenemos que abordar. Pero hasta ahora eso ha quedado solo en el enunciado y nosotros en los colegios tenemos plena conciencia, absoluta conciencia, porque cotidianamente lo estamos viviendo, que ese problema es un problema real, que se debe abordar y no hay hoy día lugares, mecanismos para que eso sea abordado. Si tú tienes un alumno con serios problemas, ¿dónde lo derivas? Al consultorio municipal, y en el consultorio municipal ni siquiera hay psiquiatra, ya ni siquiera es el problema de conseguir horas, no hay en la mayoría de los municipios de Chile. Hay un psicólogo por cada mil alumnos, más o menos como promedio. Entonces es un problema demasiado serio hoy día como para que se siga postergando el que sea abordado de manera urgente. Ahora bien, entendiendo las promesas de campaña y están en el programa, hablo del CAE, hablo de la deuda histórica. Lo que dice el gobierno es que ha pasado agua bajo el puente y le echa la culpa a la reforma tributaria de la imposibilidad de contar con recursos para emprender ambos compromisos. ¿Qué espera usted respecto a eso? ¿Que se busquen otra fórmula, que haga una propuesta distinta, que haga un aborde parcial tal vez de esto en un principio, entendiendo la situación política y económica en la que se encuentra hoy día el gobierno? Mira, a nosotros no nos corresponde ser justificadores del gobierno. El gobierno tendrá que dar sus explicaciones, pero cuando Boric era candidato, incluso ya presidente, nunca dijo que esto estaba supeditado a una reforma tributaria. No lo dijo así. Si hubiera dicho en campaña, mire, nosotros vamos a dar una solución a la deuda histórica, pero va a depender de si la derecha nos aprueba una reforma tributaria, bueno, habría sido parte del debate y la gente habría tenido más claridad para votar. Nunca fue así. Nosotros nos reunimos con Boric candidato. Fue una reunión directa, donde el compromiso fue dar una reparación a la deuda histórica sin condicionante. Sin perjuicio de eso, obviamente, entendemos que la derecha mezquina, yo diría miserable en este país, y los sectores poderosos económicamente que no están dispuestos a ceder nada de sus privilegios y cualquier cosita que signifique una mínima redistribución,
siempre se van a oponer. No es novedad que ellos se van a oponer siempre a cualquier intento de hacer más justicia social, de pagar deudas, de atender las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. El gobierno debe buscar otros mecanismos, si es que ese mecanismo de las reformas tributarias es imposible, debe explicar, debe redistribuir gastos, en fin, debe haber forma, pero las promesas a mí me parece que se cumplen, porque si no, nosotros estamos normalizando algo que me parece que no debe ser. A ver. Los candidatos prometen cosas, y después hay explicaciones, justificaciones, y más o menos que si cumple el 40%, oye, que viene este candidato y cumple el 40% de lo que prometió. A mí no me parece eso. A mí me parece que los candidatos deben ser serios, que debemos exigirle seriedad a la política, debemos exigir que los compromisos deben ser cumplidos y por lo tanto, si hay un compromiso que no se está en condiciones de cumplir, entonces no lo prometa, no lo comprometa. El presidente dijo en la cuenta del año pasado, ya siendo presidente, no el candidato por eso, dijo en diciembre enviaremos un proyecto de ley para dar reparación a la deuda histórica. Ese proyecto de ley no se envió en diciembre y no se cumplió por lo tanto con el compromiso que él hizo en la cuenta pasada. Esperamos que en esta cuenta haya un nuevo compromiso que ahora sí se cumpla. ¿Quién fue que estuvo acá y lo dijo? Dijo, o sea, están haciendo la bancada de diputadas y diputados que están exigiendo que se haga una ley por el CAE. Sí. Efectivamente. En estos días también se discutía lo que tiene que ver con la evaluación docente, ¿no? Para que no siga siendo doble, que tú lo has explicado varias veces acá, Mario. Pero claro, pero todavía estamos en una deuda enorme. ¿Tendrá que ver con la no aprobación de la Reforma tributaria. de la reforma tributaria, ¿no? Bueno, o sea, nosotros no somos ciegos, nos damos cuenta que eso es un traspié que el gobierno tuvo, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Va a haber un nuevo proyecto de ley, está buscando... Pero acá hay una realidad, que cuando hay una elección, los candidatos presenten una serie de promesas, en el sentido de esa es la visión país que tenemos, pero eso obviamente no está todo dentro de su poder. Como depende de una serie de factores que no controlan. O sea, puede haber una guerra, puede colapsar los recursos que tiene Chile, nadie puede decir, bueno, el gobierno no está cumpliendo con sus promesas. Entonces es una cuestión valórica que va más allá en la dirección país, que es distinto, creo yo, de cumplir con todas las cosas si no están las condiciones para cumplir con ellas. Bueno, Hassam, si hubiera habido una guerra, por supuesto estaríamos evaluando que hay una guerra y que la situación cambió completamente, pero no es el caso. El caso es que dentro del contexto del juego político habitual, dentro de un país que ha funcionado con relativa normalidad, dentro de un país que cuando se hizo la promesa estaba en una situación económica determinada y que no se ha modificado tanto, se hicieron las promesas. No creo que la analogía sea tan... Yo creo que sí, porque al final el problema acá es una guerra es un buen ejemplo de cómo desaparecen recursos, ¿ya? Sí. El gobierno tiene cierta cantidad de recursos y puede dirigir esos recursos a distintos lados, pero esa es la cantidad de recursos que tiene. Si hay una guerra, muy rápidamente se reducen los recursos. Obviamente. Lo que ocurre en el caso porque hay acá una ley de responsabilidad fiscal, por ende ellos no pueden gastar más de los límites que ponen por la recaudación. Si dicen no a la reforma tributaria, desaparece la cantidad de recursos que ellos tenían planificado para gastar. Entonces, ha habido una reducción de recursos, efectivamente, y eso complica mucho la posibilidad de cumplir con estas cosas. Al final el mandato, si el electorado quería el cumplimiento de los programas, tendrían que votar un Congreso que iba a aceptar eso. Si uno tiene un Congreso que tiene una mayoría de un color político y un presidente con mayoría de otro color político, eso va a generar un choque y no van a cumplir con los programas. Eso ha sido la historia chilena consistentemente. Entonces acá hay un problema que es con las preferencias que está entregando la ciudadanía. O sea, esa contradicción es de la sociedad, no es del gobierno solamente. Está bien, todos esos elementos están, y todos esos elementos estaban en el Congreso, ya se conocía su composición cuando fue la cuenta hace un año, y el presidente comprometió a enviar un proyecto de ley para reparar la deuda histórica en diciembre del 2022. Eso sí, siempre puede mandar proyectos, entonces eso... Pero no se hizo, no se cumplió. O sea, si el presidente hubiera cumplido su promesa siendo ya presidente, con el Congreso ya conocido, con la situación económica ya conocida, él dice que va a enviar un proyecto de ley y no lo hace. Si lo hubiera hecho, bueno, a lo mejor la derecha lo rechaza, en fin, pasa lo que pasa, pero cumplió. Aquí no se ha cumplido. Ahí encuentro razón, porque en el fondo sí, hay que buscar alternativas, camino, y por último, si no se puede pagar todo en porcentaje, decir, miren, ¿saben qué? La realidad cambió y vamos a hacer esto 8. Y eso es lo que falta. Y exacto. Eso yo es lo mismo que está exigiendo la bancada de diputadas y diputados que están
por el CAE, ¿no? Claro. O sea, por la condonación del CAE, como buscar una solución. Sabemos que ya no va a poder ser la condonación completa como se pensaba en un primer momento, pero buscar una solución. Con la deuda histórica para los profesores debería ser igual. Yo creo lo mismo. Yo creo que los ciudadanos tenemos derecho a exigirle a las autoridades que la palabra tiene que tener algún valor. Exacto. Y creo que independiente de las explicaciones y el contexto, lo que tú dices, que es razonable desde un punto de vista, pero si nosotros normalizamos que se puede prometer lo que sea, y que después, bueno, mire, cambió el contexto, mire, sabe que subió 0,5 la inflación, mire, sabe que recaudamos tanto menos, bueno, pero si eso es gobernar, pues, eso es gobernar. Y nosotros creo que en Chile se está haciendo una costumbre demasiado malsana el que los candidatos prometen esto y lo otro, el oro y el moro. Boris, candidato, fue clarísimo, yo estuve en esa reunión, fue clarísimo, vamos a dar una reparación a la deuda histórica. Después el presidente vuelve a comprometerlo, y hasta ahora ¿qué pasa? No pasa nada. Claro. Porque lo que tú me dices, ya mire, entonces esto se va a hacer gradual. Va a ser, el contexto está difícil económicamente, esto se va a empezar a pagar tal año y va a haber una gradual. Bueno, uno puede en ese momento analizar, estará de acuerdo, no estará de acuerdo, como movimiento social, como gremio tendremos derecho a hacer la presión que queramos o que nos parezca necesaria, pero lo que no puede normalizarse es que se promete y después da lo mismo si se cumple o no se cumple. Muy cierto. Vamos a estar, si es que hay algún anuncio pronto sobre educación, vamos a estar, por supuesto, estamos conectados con la cuenta pública. Sí, Sí, está haciendo un balance ahora el presidente de cómo él tomó el gobierno. Perfecto. En esa etapa va ahora, de acuerdo a lo que voy leyendo acá. ¿ya? Ok, fantástico. Y lo tomó de una determinada manera, el escenario fue cambiando, y hoy día estamos también en una tribulación compleja con el ministro de Educación, Marco Ávila, ¿cierto? Que va a ser denunciado a través de una acusación constitucional. Dice el gobierno con políticas de educación sexual que ni siquiera le son propias, porque son planes que venían del gobierno de Sebastián Piñera, que hoy día están, al parecer, siendo utilizados políticamente en esta ola conservadora. ¿Cuál es la opinión que tiene usted como Colegio de Profesores Metropolitanos respecto a lo que está pasando con el ministro de Educación y toda la polémica de la semana? Mira, esa es la gracia de tener autonomía de los poderes. Tal como puedo hacer una crítica al presidente como lo he hecho recién, ahora puedo hacer con toda libertad una crítica, si quieren, durísima a esta operación política de la derecha, porque a mí me parece el colmo. O sea, yo puedo tener juicio crítico de la gestión del ministro Ávila y aquí mismo la hemos conversado, pero que lo acusen por esto, Claro. a mí me parece ya la soberana estupidez y la soberana manipulación. O sea, eso fue un programa del año 2017. Durante todo el gobierno de Piñera estuvieron ahí mismo, en la misma página web, alojado ese documento, ese programa. ese plan de acción. Ese plan de acción. Estaba ahí, estuvo durante los 4 años del gobierno Piñera. Nunca alegaron, nunca les llamó la atención, nunca fue el escándalo que es hoy día. Y le echan la culpa a Ávila, en el fondo le echan la culpa por no haberlo bajado de la página web, cosa que no hizo ni la ministra Cubillo ni el ministro Figueroa. Entonces, no sean oportunistas, no sean caraduras y dejen de hacer perder el tiempo en acusaciones constitucionales sin sentido, que no sirven para nada, y habiendo tanto problema en educación, como el mismo que dije recién de la salud mental. ¿Qué está haciendo la derecha para colaborar en el tema de la gravísima violencia. situación de salud mental y violencia en los colegios? ¿Qué está haciendo? Está dedicándose a hacer una acusación constitucional contra el ministro Ávila por una estupidez de un programa que está ahí desde el año 2017 y su gran responsabilidad como para destituirlo constitucionalmente y dejarlo 5 años sin poder ejercer cargos públicos es por no haberlo bajado de la internet. A mí me parece francamente estúpido. O sea, y además, a propósito de la salud mental, justamente, la salud mental, la salud afectiva y la salud sexual son fundamentales para que los niños y las niñas saquen sus sentimientos afuera. Porque todo esto viene por un ejercicio que, como bien tú dices, Mario, estuvo ahí instalado durante muchos años, pero además es un ejercicio que en sus mentes, solo en unas mentes enfermas, puede ser un mal ejercicio, que es sacar los sentimientos hacia afuera. Por supuesto. Eso es de verdad. Y lo que más les entiendo por lo que he escuchado es que hay un ejercicio donde se hace un masaje. Exacto, porque un niño a otro niño le hace un círculo. masaje, claro.
Oye, efectivamente, en una mente muy enferma se puede suponer que eso tenga una connotación torcida. Es que es increíble. Y mira, la educación sexual en los niños más pequeños es muy importante en el sentido que los niños desde muy pequeños aprendan el valor de su cuerpo y el valor, por lo tanto, de autoprotegerse también ellos como niños de los posibles abusos, de posibles situaciones con adultos que sean inadecuadas. Que ese niño o niña tenga suficiente claridad de aquello para que se lo cuente a su mamá, se lo cuente a su familia, se lo cuente a su profesor o profesora si es que está teniendo algún tipo de situación inadecuada con adultos. Entonces, sí es importante que los niños vayan aprendiendo eso, es para autoprotegerlos, para protegerlos de los caradimas, para protegerlos de gente enferma, que hay lamentablemente en nuestra sociedad, para protegerlo de los Spiniak. Los niños tienen que ser protegidos y la educación desde temprana edad respecto de los puntos que tienen que ver con su propio cuerpo es muy importante. Yo te lo digo como profesor, es muy importante. Sí, y lo que tú dices, claro, o sea, hay cosas muy extremas como un niño disparando en una sala, pero hay cosas que suceden a diario. Y que eso lo encuentran más normal que el tema de los masajes en el kinder. Eso, es increíble. Es una cuestión que no cabe en la cabeza de cualquier vamos a llegar? Razonable. Pero a lo que pasa en Estados Unidos, con los niños entrando con armas y empezando a disparar masivamente. Y aparte que hay otro detalle, porque cuando ellos dicen esta cuestión de a mi hijo lo educo yo, por favor, en las familias conservadoras chilenas, y una tradición que después se pasó también a las clases más populares, no existe el concepto de la educación sexual. Es no hablar del tema, es obviar la conversación. Y donde más suceden abusos es al interior de la familia. Eso está constatado en los hechos. La existencia del estado de bienestar, ¿cierto? Que empieza con la posguerra, después del terrible sacrificio que hizo la clase obrera a nivel mundial para defender a sus respectivos países. Llegó un consenso. Si podemos hacer un tremendo esfuerzo para guerra, podemos hacer un tremendo esfuerzo para la paz también. Y en los momentos de paz construimos entonces un Estado que apoya a la ciudadanía. Y una parte súper importante de ese apoyo. Si yo salgo de la casa porque mi marido me está golpeando, la violencia intrafamiliar, ¿voy a perder todos mis ingresos? ¿Voy a estar en la calle, en la destitución? Eso es la justificación por la cual muchas personas están, mujeres específicamente, están obligados a quedarse con parejas violentas. Exacto. ¿Cierto? Y entonces la falta de un estado de bienestar fortalece una familia abusadora. Así es. Y eso que termina cuando uno dice, cuando uno tiene un estado de bienestar que genera reglas. Tú sales de la casa, tú no estás trabajando, tú recibes un pago mensual por eso. ¿Ya? Entonces se salvan de esto y eso reduce, y eso se puede ver en las cifras, la prevalencia de violencia intrafamiliar. De la misma lógica, hay familias abusadoras. Ahora, el Estado es un pésimo sustituto por una familia. Es cosa de ver lo que pasó con el Sename. Pero el Estado puede ayudar en estas cosas. Si hay una familia que realmente quiere abusar o quiere matar a sus niños, es muy difícil para los estados con mayores niveles de recursos salvar a esos niños. Porque los niños lamentablemente dependen de sus padres y de la buena voluntad de sus padres. Sin embargo, el colegio público es el único momento de contacto directo entre el Estado y su ciudadanía. Y en ese momento todas las ideas del Estado llegan a los niños. Es un tiempo reducido. Después de eso, esos niños salen y tienen las opiniones que tienen. Por eso la educación en derechos humanos es tan importante. Porque pueden venir de una familia pinochetista, una familia nazi, una familia que valora el odio. Pero en el colegio van a escuchar el consenso de la sociedad. Puede ser que cuando tengan 18 años salen y siguen siendo nazis o siguen siendo pinochetistas, lo que sea. Pero por lo menos hay un tiempo en que han aprendido lo básico de la posición social, sobre lo mínimo de respeto a otra persona. Y la educación sexual es una extensión de eso. Que si hay familias conservadoras o familias abusadoras o familias que no creen en respetar a las distintas personas, es la libertad, lamentablemente. Si hay un adulto que cree en cosas nazi, libertad. Pero que tienen que pasar por una formación mínima para que tengan la información respectiva. Claro. Es verdad, es parte esencial de la democracia. Mira, ¿Y qué piensan los profesores con respecto de esto que está diciendo Hassan? Porque en el fondo
estamos viendo también un renacer del negacionismo, Sí. del pinochetismo, Del conservadurismo del extremo. conservadurismo muy extremo, ¿no? Y fíjate que voy a leer una parte de la cuenta pública que ya la tengo acá en mi computador. Hay una parte que toca algo que le va a gustar mucho a Mario. Eso es justo lo que... ya en algún momento vamos a llegar a eso, Cuenta, pero cuenta, antes cuenta. quiero leerte... estaba haciendo este balance que estaba hablando Rodrigo, de en qué forma agarran ¿no es cierto?, el gobierno, y dice, si alguien me pregunta, ¿acaso estas constataciones los ha hecho modificar sus principios? Mi respuesta es no. Seguimos convencidos de la necesidad de avanzar hacia un país que ofrezca más libertades, que practique la solidaridad para cuidar a los más necesitados, que a la vez que promueve el crecimiento, distribuye de manera más justa la riqueza que genera, que se relaciona de una manera sustentable y respetuosa con la naturaleza, que defiende las diversidades y enfrenta con firmeza la homofobia, que no relativiza los crímenes del pasado. Bien, perfecto. Aplaudo al presidente en esa definición, sin Mira, duda. Acá le tengo Y otra, eso acá le tengo es otra. interesante con lo que está pasando ahora, ¿no? Con Sí. todo este conservadurismo. Y negacionismo que está creciendo. Terrible. Oye, mire esta otra. Le va a tocar especialmente a usted y sus cualidades, porque dice acá el presidente en su discurso. Si me preguntan cuál es el arma más letal contra la delincuencia que hoy se ensaña con nuestro país, para mí la duda no existe. La respuesta es el deporte, a lo largo de todas las etapas de la vida. Gracias a todos los chilenos y chilenas que día a día hacen del deporte una parte de sus vidas, en canchas de barrios, clubes comunales, colegios, grupos de amigos y amigas. Gracias a los profesores de educación física, a los entrenadores profesionales y amateurs, a los deportistas profesionales que nos enorgullecen infinitamente con sus esfuerzos y logros que son espejo para el país. Sí, bien, buena Y definición. bueno, acá está lo de los profes, pues no sé A si ver. me estoy adelantando o no, ¿ah? Capaz que estemos adelantándonos. Usted conéctese con la voz de los que sobran porque estamos adelantando algunas cosas y la vamos a adelantar con Mario. Y dice lo siguiente: Chile tiene una deuda histórica con las y los profesores, generada en dictadura. Pero debo ser muy sincero y responsable. El Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación. Y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación. Me imagino que cuando dice invito a esta sala, Para que aprueben Los parlamentarios. la reforma. se refiere a los parlamentarios, Y exactamente. está anunciando entonces una nueva reforma, entonces entendería yo. Pero Con eso los tiene que límites presentarse también. 12 meses después del anterior, que hay que esperar un tiempo. Sí. Yo creo que mucho de esto que tiene que ver con el mal diseño del sistema político. Uno puede criticar al electorado porque entrega como posiciones muy distintas en distintos momentos, generando este choque, porque es la decisión del pueblo soberano de elegir un presidente de izquierda y elegir un Congreso más o menos de derecha, ¿ya? Entonces genera inevitablemente el choque. ¿Quieren eso? No es tan así, sino que las preguntas que hacen la persona quieren votar en una lista de representación territorial para una persona sin entender 100% qué rol va a jugar en esto. Porque además Ahora, las campañas esconden los partidos que hay detrás. exactamente. Claro, O sea, claro. la manera en que eligen los representantes es una manera que confunde totalmente el rol que van a jugar en esto y genera choque. Ahora, al final yo soy opositor al presidencialismo, hay sistemas que funcionan mucho mejor, pero ya dentro de los límites de lo que existe en Chile, tratando de hacer los cambios más fáciles, me pongo a pensar que quizás, porque hay una regla de responsabilidad fiscal, lo que deben hacer es unir esos dos puntos. Que la regla legislativa es cada vez que se hace un proyecto con gasto, la parte tributaria, en vez de ir en una gran reforma tributaria, está asociada directamente con cada gasto que hacen. Entonces dice, esto va a costar tanto, por ende vamos a subir los impuestos de... Que eso claro, en el fondo que no se requiere una reforma general para tratar temas que pueden resolverse de manera más específica y directa con el Es una mecanismo regla que tú tenía el dices. Congreso estadounidense por un tiempo que igual funcionó, porque de esa forma al Congreso le es mucho más difícil decir no a la reforma tributaria. Sí, cuando- La derecha lo puede hacer fácilmente porque acá no se ve el vínculo directo. En este momento están diciendo no a subir los impuestos al empresario, ya no nos importa tanto. Nos Y es cae mal verdad, los empresarios, pero estas son porque cada en los día- proyectos gringos te cuentan a dónde va a ir la plata. Exacto. Pero con Además, exactitud. sí, sí. Entonces El uno earmark, tiene más sí. conocimiento, puede hacer una mejor Claro. difusión de... Rechazó resolver Claro. la deuda histórica. Claro. Exactamente. Claro, exacto. O Eso rechazó, no sé, subir las pensiones. Exactamente. Sí. Entonces va directamente con la... Sí. Sí, eso está bien, eso a mí me parece que Sería debería excelente, yo ser creo así. que sí. Bueno, vamos a tener que estudiar qué significan las palabras del presidente, pero me parece que está chuteando,
el tema de la deuda histórica y bueno, no quiero anticipar una opinión tan certera, hay que leerlo bien. Sí, dicen que esta no es la última versión, pero igual te voy a leer otra parte que dice, pero no es suficiente, luego de decir lo de la deuda histórica y la reforma tributaria. Son demasiados los profesores y profesoras que nos han dejado en esta larga espera y esta dura realidad nos obliga a actuar de inmediato. Se refiere a quienes han muerto esperando que se salde esa deuda. Por eso, como presidente de la República, estoy disponible para que, considerando las limitaciones presupuestarias, lleguemos a un acuerdo ya con los representantes de los maestros para abordar las situaciones más urgentes. Lo siento personalmente como un deber moral y aunque sé que no basta aún con esta respuesta, creo que es una señal que muestra nuestra voluntad de hacernos cargo de esta herida. O sea, sí habría una voluntad política de seguir adelante más allá de lo que suceda con la reforma tributaria. Bueno, me parece que al menos le ha dedicado un tiempo al tema en su cuenta, que digamos, yo entiendo que está reconociendo que hay una deuda que sigue pendiente y hay un compromiso de él que sigue pendiente. Tendremos que ver qué significa eso que está planteando. Si, en principio entendería que a lo mejor las personas de más edad podrían ser primeros beneficiarios de algún tipo de solución, pero son todavía... Hay que buscar ahí el mecanismo. Exacto. Habría se que va a definir por la cantidad de canas. Oiga, ¿lo llevo a otro plano? Solo quería decir que Pablo Padilla de nuestra comunidad escribió lo siguiente: no puedo seguir escuchando la cuenta pública si el presidente de Chile asume como propio el discurso de la derecha. Llegué hasta que dijo constitución partisana. Lo que pasa es que dijo... ¿Dijo eso? No, yo lo puedo haber dicho, pero acá yo tengo un resumen de una frase respecto a esto. Sí, lo dijo. Hace un mea culpa de la convención anterior y dice... lamentablemente la convención constitucional no hizo suya la necesidad de unidad y entendimiento, generando un clima de intolerancia. No, pero con eso está haciendo propio un discurso. ¿No será alguien de la UDI que dijo eso? No. Está haciendo propio un discurso fue el presidente fascista, por favor. Bueno. Qué vergüenza, no, realmente. Perdónenme, pero decir constitución partisana ya me parece a mí el colmo. Una forma degradatoria de referirse a un proceso que, claro, tuvo sus problemas y que finalmente pasó lo que pasó, pero que fue un proceso... Sabemos todo lo que también, todas las mentiras que se dijeron y todo lo que pasó entre medio, ¿no? Además que sería bueno, siempre es la crítica, la culpa es de otros. Él es presidente del país. Tiene una responsabilidad de que cuando hay un proceso electoral haya una campaña informativa. Sí, exacto. Todos están de acuerdo. Nadie puede negar que fue una campaña muy, muy manchada por desinformación. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Qué personas van a hacer desinformación? Es normal. Que había mucha plata oscura, es un dato de la causa, pero punto es que desinformación puede existir. La responsabilidad es los que van a hacer la campaña de información, que claramente fracasaron. Entonces son sus ministros y la responsabilidad termina con el presidente. Además, si uno mira los salarios reales, las personas vieron con el cambio de mando, llega Gabriel Boric y pierde, y pierde, y pierde. La gente gana menos con Boric que con Piñera. ¿Dónde está su autocrítica? Culpando a la convención por lo que son errores propios del Ejecutivo. Es bien miserable y la falta de responsabilidad. Yo pediría al presidente en ese momento que, si no va a tener una mínima de autocrítica por los pésimos resultados, uno puede explicar en términos económicos cómo pasó eso, pero que la responsabilidad es suya, la responsabilidad es suya. Y si no tiene la capacidad de autocrítica, que cierra la boca, por lo menos. Dice, exactamente lo que dijo fue, no queremos una constitución partisana, sino una constitución incluyente que acoja el libre juego democrático que promueva los acuerdos. ¿Qué te parece, Mario? Después de una elección donde además... partisano al texto anterior, entonces. Eso es una gran diferencia. Pero lo está diciendo de cierta manera, Rodrigo. Sí, pero tú leíste otra parte que a lo mejor son dos partes que se dijeron ambas. Claro. Eso que está ahí se dijo. Ya, pues. Claro, no queremos una... Pero eso está hablando de lo que viene. Yo trato... No, habló, tú leíste otra cosa, claro, de los errores. De que cometieron errores, de que fomentaron la intolerancia. ¿Pero dijo eso o no dijo? Eso lo dijo, que fomentaron la intolerancia, que la convención anterior desperdició una oportunidad porque le faltó unidad y fomentó la intolerancia. Si dijo eso, yo... Bueno, sí, perdón. Sí, pero yo encuentro que es más grave decirle... Y la alternativa a la constitución, comillas, partisana, sería una constitución, comillas, empresarial, que es la que estamos haciendo ahora. Exacto. ¿Ah? ¿Esa sería la alternativa? Republicana. O sea, aquí el establishment, el poder empresarial, la clase política, lo que es la élite de este país, se ha puesto de acuerdo para proponer al país, o ya elaborar, porque ya la constitución está redactada, discúlpenme, está redactada, una constitución que en lo esencial no modifica casi nada.
Eso es lo que está pasando. Que una constitución que se ha hecho sin participación ciudadana ninguna. Porque la constitución la redactaron 24 expertos, muy entre comillas la palabra expertos, designados por los partidos políticos, no electos por la gente. Esos expertos ahora además van a poder seguir participando del Consejo Constitucional, opinando, revisando, que no les modifiquen nada. Si llegara la Consejo Constitucional a tener la osadía de modificar algo que no les guste al establishment, hay un consejo de 14 consejeros de admisibilidad que pueden vetar normas que sean modificadas o aprobadas en el Consejo Constitucional. ¿Ese es un proceso democrático participativo? Por favor, por favor. Y eso es lo que hoy día se está poniendo de acuerdo casi toda la clase política, y esa es la libertad que uno tiene para decir cuando no tiene amarres con ningún partido, con ninguna coalición, con ningún poder establecido. Uno puede decir claramente que aquí se han puesto de acuerdo para hacer una constitución al gusto de la clase empresarial de este país y que todo siga tal como ha venido haciendo en las últimas décadas en Chile. Esa es la verdad, les guste o no les guste. Don Mario Aguilar, muchas gracias por volver con la voz de los profes. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y vamos a seguir analizando, ojalá nos veamos más pronto para poder analizar, o sea, yo sé que vienen cada 15 días, pero yo esperaría que volviera antes, bueno, para que podamos analizar justamente si estas propuestas o los anuncios que va a hacer hoy día el presidente podamos analizarlos bien en conjunto. Sí, y el tema de educación sexual que no lo alcanzamos a desarrollar tan adecuadamente porque es una cuestión bien importante y no significa educar para que los niños se inicien en la sexualidad precozmente, significa justamente lo contrario, significa para que los niños, niñas, adolescentes conozcan bien su cuerpo, conozcan tengan conciencia y sean muy responsables justamente con el tema de la sexualidad. Es exactamente lo contrario a lo que la derecha falsamente anda alimentando. Un falso dilema alimentado por sus trancas y sexuales. Son programas educacionales aprobados por el Consejo Nacional de Educación, que no es un ente progre, es un ente más bien conservador. Totalmente. Muy, pero muy cierto. Así que tenemos que conversar sobre este tema y vamos a estar atentos a todo lo que suceda en el Congreso. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Dicho esto, voy a hacerle un masaje a la Ale. Y saco afuera todo lo que tengo aquí adentro, pero así como muriéndome.